¿Ya no lo buscas? ¿Te ha pasado que hubo una temporada en la que no pasaba un solo día sin que hablaras con Dios acerca de un mismo tema? Era esa oración que te acompañaba al despertar y regresaba antes de dormir. Quizá era por un hijo, por un matrimonio, por salud, por trabajo, por dirección. Y un día Dios respondió. Pero si hoy miras hacia atrás, descubres algo que nunca imaginaste. Extrañas más la cercanía que tenías con Dios mientras esperabas que el problema del que Él te libró. Porque a veces la temporada en la que más sufrías también fue la temporada en la que más cerca caminabas con Él. Episodio 187, Segunda de Reyes 14 y Segunda de Crónicas 25. Leí que muchos matrimonios hablan mucho más durante el noviazgo que años después de casarse. Antes cada conversación era importante, cada mensaje, cada detalle, pero cuando sienten que ya llegaron, es fácil de descuidar precisamente la relación que hizo posible todo lo demás. No sucede de golpe, sucede en pequeñas omisiones, hasta que un día descubren que siguen juntos, pero ya no con la misma cercanía. Me pregunto si algo parecido puede ocurrir también con Dios. Hoy veremos a un rey que buscó a Dios para recibir una victoria, pero no supo qué hacer después de recibirla. Y quizá esos capítulos nos hacen una pregunta que también necesitamos responder. ¿Qué pasó después de que Dios respondió a aquella oración que tanto le hiciste? Número 1. La respuesta de Dios nunca es el final del camino. Amasías comienza su reinado tomando decisiones acertadas. Hace justicia contra los asesinos de su padre, pero no ejecuta a sus hijos. Respeta lo que Dios había establecido en la ley, y aun cuando la costumbre de su época era eliminar familias enteras. Después prepara una campaña contra Edom, pero aparece un problema. No le basta con el ejército que Dios le había dado. Contrata 100,000 soldados del reino del norte. Compra una seguridad que Dios nunca le pidió comprar. Entonces aparece un profeta y le dice algo que desde cualquier estrategia militar parecía absurdo. Despide a esos soldados. Amasías hace la pregunta que cualquiera de nosotros habría hecho. ¿Y qué pasará con todo el dinero que ya pagué? La respuesta del profeta es una de las frases más hermosas del capítulo. El Señor tiene poder para darte mucho más que eso. Amasías obedece, pierde el dinero, los mercenarios regresan furiosos y saquean varias ciudades de Judá. Desde afuera parece que obedecer empeoró las cosas, pero poco después Judá derrota completamente a Edom sin necesidad de aquel ejército. Dios demuestra que nunca necesitó la ayuda que Amasías creyó indispensable. Durante la construcción del Golden Gate Bridge en San Francisco, varios obreros murieron al caer al vacío. Entonces instalaron una enorme red de seguridad bajo la estructura. Lo sorprendente fue que además de salvar vidas, la productividad aumentó. Los trabajadores seguían caminando sobre las mismas vigas, pero ya no trabajaban dominados por el miedo. La red no construía el puente, solo les recordaba que no estaban solos. Así ocurre con la fe. La respuesta de Dios no elimina todos los riesgos, pero nos recuerda quién ha sostenido nuestra vida desde el principio. La verdadera prueba no era confiar antes de la batalla, era seguir confiando después de la victoria. Número 2. El mayor riesgo de una bendición es olvidar al dador. Después de vencer a Edom, Amasías hace algo difícil de entender. Trae consigo los dioses de Edom y comienza a adorarlos. Los dioses que no pudieron salvar a su propio pueblo ahora reciben la adoración del rey vencedor. Eso demuestra que la idolatría nunca ha sido un problema de lógica, es un problema del corazón. Porque un ídolo es cualquier cosa que ocupe el lugar que solo Dios merece. Puede ser el dinero, el éxito, la estabilidad, la familia, incluso las mismas bendiciones que un día recibimos de Dios. En 1923, varios de los hombres más ricos de Estados Unidos se reunieron en Edge Tower Beach Hotel de Chicago. Controlaban bancos, inversiones y enormes fortunas. Parecían tener la vida resuelta. Sin embargo, años después, varios terminaron arruinados, encarcelados o consumidos por la desesperación. Habían construido su seguridad sobre algo que no podía sostenerlos para siempre. Las bendiciones son maravillosas, pero ninguna fue diseñada para ocupar el lugar de Dios. C.S. Lewis escribió una idea que me parece brillante. Decía que los regalos de esta vida son como un rayo del sol. Son hermosos, pero el propósito del rayo es llevarnos a mirar el sol. El problema aparece cuando nos enamoramos tanto del rayo que dejamos de mirar la fuente de donde viene la luz. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Amasías. La victoria debía acercarlo más a Dios, terminó alejándolo. Dios todavía le envió un profeta. Todavía hay oportunidad de volver, pero Amasías lo rechaza. Aquí aparece un anacronismo frecuente. El texto dice que Amasías no quiso escuchar porque Dios había decidido entregarlo al juicio. Algunos interpretan eso como si Dios hubiera obligado a un hombre inocente a desobedecer, pero la historia muestra otra secuencia. Primero Amasías endureció su corazón. Primero rechazó la corrección. Primero buscó los dioses de Edom. Entonces Dios confirmó el camino que él mismo había elegido. La Biblia mantiene juntas dos verdades.
Nuestra responsabilidad es real y Dios sigue obrando en la historia con perfecta justicia. Número 3. Dios sigue siendo fiel aunque nosotros desperdiciemos sus regalos. Después de rechazar la advertencia, Amasías desafía al rey de Israel. Joás le responde con una parábola. Un cardo, una planta espinosa, quiso compararse con un cedro, pero una bestia pasó y lo aplastó. Era una manera de decirle, no confundas una victoria con grandeza. Amasías no escucha, sale a la guerra, es derrotado, Jerusalén es saqueada, el muro es derribado, los tesoros del templo son llevados. La tragedia no comenzó ese día, comenzó cuando dejó de depender del Dios que le había dado la victoria. No fue el único. Después de que Dios sanó milagrosamente a Ezequías y le concedió 15 años más de vida, Segunda de Crónicas dice que su corazón se enalteció. Qué paradoja. El mismo milagro que debía producir más gratitud terminó revelando más orgullo. Por eso la Biblia insiste tanto en ese tema. A veces es más difícil administrar una bendición que soportar una prueba. Mientras tanto, en el reino del norte aparece Jeroboam II. Fue un rey malo. Sin embargo, Dios recupera territorios para Israel cumpliendo la palabra que había anunciado años antes por medio del profeta Jonás. Eso nos recuerda algo profundamente esperanzador. Nuestra infidelidad puede hacernos perder oportunidades, pero no puede detener el plan redentor de Dios. Él sigue obrando, sigue llamando personas y sigue invitándonos a volver. Vuelvo al matrimonio del principio. Las parejas más fuertes no son las que solo celebran el día de la boda, son las que siguen buscándose, escuchándose y eligiéndose mucho tiempo después. Con Dios ocurre igual. Quizá hoy ya no estás esperando aquella respuesta que tanto le pedías. Quizás Él ya respondió. La pregunta ya no es, ¿Dios escuchó mi oración? La verdadera pregunta es, ¿esa respuesta me acercó más a Dios o hizo que dejara de buscarlo como antes? Porque el mayor milagro no fue solamente que Dios respondiera a tu oración. El mayor milagro es que cada respuesta te lleve a amar más al Dios que la hizo posible. Oremos. Señor, gracias porque escuchas nuestras oraciones. No permitas que tus regalos ocupen tu lugar. Haz que cada respuesta fortalezca nuestra confianza en ti y no en nuestra autosuficiencia. Que nunca dejemos de buscar al dador por disfrutar demasiado el regalo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Recuerdas alguna oración que Dios respondió y que hoy te está invitando a volver a buscar más al dador que al regalo? Te leo en los comentarios. Seguimos aquí, mañana seguimos caminando. Suscríbete para continuar leyendo la Biblia con nosotros y recuerda que la respuesta ¿qué pasa después de morir? Empieza aquí, leyendo la Biblia y conociendo a Dios.